bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a hacer un video un poco diferente a los que ya les tengo acostumbrado, que es yendo a comer a algún lugar, haciéndole alguna recomendación, porque hoy voy a estar hablando de cuánto gasto viviendo aquí en España, específicamente en Madrid, a este 2025. Así que ve buscando tu cafecito, ve buscando tu piqueíto y te me pones cómodo porque este tema es largo, extenso y complicado. ¿Qué? ¿Un tomadito de café? Ahora sí, comenzamos. Este tema nace porque justo un amigo me está haciendo como todo un montón de preguntas y todo eso, y a mí me dio por buscar en internet. Y dije, a ver, pero si todo esto está en internet, realmente quería como mandarle algunas referencias y todo esto, y la mayoría de los videos que yo encontré eran de parejas. Entonces al final el presupuesto que se gasta para dos personas es diferente, que en mi caso todo lo que yo les voy a estar diciendo es para una persona. Así que creo que les puede servir a esas personas que piensan venir solos, que están aquí solos, como que tomen como esa referencia. Así que literalmente tengo todo apuntado. No sé si se me está escapando como algo, yo creo que no, pero lo acabo de anotar ahorita, justo ahorita se me acabó de ocurrir como esta idea de grabárselos, porque obviamente sé que es información que le puede servir a mucha gente. Entonces vamos de gasto menor a los gastos mayores, ¿vale? El primer gasto y el más barato sería el móvil. Yo por la línea del móvil pago solamente 10 euros. Eso se paga mensual, igual que en cualquier lugar. Con esos 10 euros que yo le recargo, la verdad es que me dura todo el mes, no tengo problemas, así que yo siento que está bien. Sé que hay personas que pagan un poco más, pero que están como en otras líneas, así que lo que yo pago como tal son 10 euros. Luego de ahí le sigue el gym. Esto es un gasto fijo porque justo el mes de septiembre me apunta, entonces obviamente ya esto va sí o sí anclado a mis gastos fijos, al menos que me quiera retirar, porque tienes como un contrato de un año y sí o sí tienes que continuar. Entonces yo obviamente quiero retomar como ese hábito, así que va fijo. Sé que muchas personas no necesariamente se pueden apuntar al gimnasio, eso porque es muy personal, pero entran mis gastos fijos y es de 34,99. Eso también se paga cada 4 semanas, así que ese sería el segundo gasto. Luego de ahí el transporte. En transporte yo utilizo el bono B1. Aquí hay como una tarjeta la cual recargas mensualmente según la zona en la que tú vayas a movilizarte, por así decir. Pero sé que yo tengo como cierto alcance a zonas un poquito más alejadas de Madrid Centro. Entonces, como yo anteriormente vivía por Leganés, obviamente para mí era indispensable tener sí o sí ese bono, y por eso lo tengo hasta el sol de hoy. No siempre me muevo como a zonas muy lejanas y a veces puede ser que no lo utilice, pero creo que es mejor como tenerlo un poco amplio, porque al momento que necesites salir no tienes que estar como ahí teniendo que pagar en el bus o teniendo que recargar o comprando un ticket. Entonces es algo que yo he mantenido así y ya, y pago 38,20. Eso también porque subió recientemente, porque hace unos meses pagaba menos. Creo que eran como 25 euros, si mal no recuerdo. Luego, el otro gasto es el mercado. A ver, esto es muy relativo también, porque eso también depende como de la dieta de cada uno. Por ejemplo, puede ser que logren como tenerlo un poco más económico, por así decirlo, si no compran tantas cosas como tipo gusticos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el salmón, entonces obviamente compro salmón. Compro siempre dátiles, compro almendras, siempre compro jamoncito serrano. Entonces son cosas que de cierta manera, aunque en el momento no lo ves, al final del mes es como que hace un poquito que las cosas sean más caras, por así decirlo. También tomando en cuenta que yo normalmente como que no ceno en mi casa, yo casi siempre ceno fuera, entonces obviamente es como que ahí hace que también mi gasto sea menor, entonces como que equilibro un poco. Y a veces no como los domingos, entonces es como
No todos los días como dentro de casa, a eso es lo que me refiero. Entonces, creo que si ajustara un poco más las cosas, siento que lo que yo gasto mensualmente en mercado, eso podría ser más bajo. Siempre tengo como algunas meriendas acá. Compro arroz con leche, compro que sí patatas. Por ejemplo, en leche, compro solamente una leche entera y de ahí me podré comprar unas 4, 5 o 6 leches de almendras, porque normalmente el café me lo tomo con leche de almendra. Entonces son cositas que, aunque no quieras verlo, al final del mes sí o sí hace la diferencia. Yo en mercado gasto 265. Obviamente tampoco es súper caro, pero tampoco siento que sea como el mercado más barato para una persona sola. Normalmente no ceno en casa, entonces sé que yo estoy súper segura que si yo ajustaría, mi mercado sería menos. Y eso, por ejemplo, se los digo así tal cual, 265, porque, a ver, yo soy una persona un poco organizada y voy llevando como mi control. Por ejemplo, aquí llevo los gastos de octubre. Ahorita ya estamos a 11 de octubre, hoy justo yo estoy grabando este video. Y, por ejemplo, aquí yo llevo como la descripción de todo lo que he gastado, o sea, en el mercado. En el mercado. Los gastos extras que ya yo voy teniendo en la calle, realmente eso no lo llevo tanto, pero en lo del mercado sí, porque sí me gusta saber realmente cuánto estoy gastando. Entonces siempre lo llevo así súper marcado, así sea una tontería, lo llevo así como medido, esto es lo que he gastado. Entonces eso me permite a mí mensualmente ver cuánto llevo. Bueno, y el último tema, así por así decirlo, y lo que es como un poco más caro realmente es el alquiler. A ver, aquí la gente se queja de que cada vez los precios de los alquileres están más caros y yo siento que sí, que es una realidad. Que cada vez están más caros, que es súper complicado encontrar un piso. En mi caso, yo gasto 400. Esto incluye servicios, es decir, agua, luz e internet. Yo no pago nada adicional, al menos que, por ejemplo, se haya registrado como un exceso de los precios en los servicios, como que capaz hicimos como que uso y los recibos se hayan disparado, pues entonces ahí sí nos cobran un poquito más. Pero por lo que me han dicho aquí, realmente no suele pasar. Entonces esperemos que no suceda eso. Entonces, un resumen. Lo que yo estoy tomando como gastos fijos son mercado, alquiler, móvil, transporte y el gimnasio. Todo eso da un monto de 748,19. No sé si me falta alguno, yo creo que no, en este momento no me ilumino y pienso en otro gasto fijo que yo realmente tenga, pero esos serían hasta el momento para mí sola. Y obviamente ya no estoy agregando como gastos extras que pueda tener como en salidas, como en cosas que necesite comprar, porque al final también hay que tener en cuenta que Madrid o España tiene ciertas temporadas que, por ejemplo, yo no estaba acostumbrada. En el tema de verano a mí me tocó comprar ropa de verano, en el tema de invierno a mí me tocó comprar ropa de invierno, entonces siempre que cambia la temporada siempre te van a salir gastos extras, casi siempre comprando alguna cosa que necesites para sobrevivir y existir cómodamente en ese momento. Realmente eso ya es cosa de cada quien, si salen o no salen, qué tanto compren, qué tanto no compren, eso yo no lo estoy agregando acá, porque cada mes es muy diferente, hay meses en donde yo no compro nada, pero sí tengo salidas, entonces gastaré, no sé, unos 100 en salidas, por así decirlo, en todo el mes, entre que me tomo un café en la calle, entre me tomo algo, entre me como algo, unos 100 así aproximadamente. Y en compras ceros. Creo que en lo que más puedo tener gastos así es en salidas, tomándome algo, comiéndome algo o algo así, más que en compras como tal. Porque hay meses en los que, como les digo, no compro nada. Hay otros meses en donde sí tengo que comprar, entonces al final tengo que sí o sí gastar.
pero eso ya es muy relativo para cada persona. Si tú estás viendo este video, déjamelo en los comentarios si tienes alguna pregunta para respondértela, y si tú vives aquí ya, déjame en los comentarios qué te parece, si es mucho, si es poco para una persona sola. Hemos llegado al final de este video, espero que te haya gustado y si es así, dale like, comparte y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!